Listo. Entonces, hemos estado pues revisando varios métodos de evaluación ergonómica en las últimas sesiones, en la última clase que tuvimos donde llegaron, ¿verdad? Algunos, y en la clase, quiero ver, el día miércoles, que solo 2 almas llegaron, ¿verdad? Y me dejaron ahí esperándolos. Ahí hicimos examen y dimos puntos. No, mentira, son bromas. Pero suspendimos esa sesión pues porque solo con 2 personas no tenía chiste, ¿ve? Así iba a volver a recibir, a repetir toda la clase. Los que me imagino que no llegaron porque tenían exámenes, así que los voy a perdonar, vaya, pero por favor procuren asistir porque ya estas últimas partes de la sesión, bueno, estas últimas partes, ¿verdad? Es aplicación de métodos de evaluación ergonómica, pues entonces no puedo darlas todas de manera virtual, esta porque es una situación extraordinaria, ¿verdad? Pero sí es importante que lleguen para que los aprendan a usar porque tenemos un examen más. Entonces, temo que si no practicamos, puede ser de que en ese examen pues no nos vaya muy bien. Así que, por favor, procuren asistir en las próximas clases. Entonces, hemos estado hablando de eso. La semana antes del examen estuvimos hablando sobre el método Rosa, que era un método de evaluación ergonómica bastante sencillo de ocupar, específicamente para puestos de oficina, ya que consideraba aspectos como los periféricos, la silla, la permanencia en el puesto, eh, etcétera, ¿verdad? Y vamos a ver ahora otros métodos que no son similares, pero no son necesariamente para personal de oficina. Decíamos que los métodos de evaluación ergonómica, el que elijamos, depende de lo que queramos evaluar. Entonces, este método que vamos a ver hoy, el método REVA, es un método que vamos a elegir cuando nosotros estemos interesados en evaluar riesgos posturales. Existen varios factores de riesgo ergonómico. Teníamos factores posturales, movimientos repetitivos, manipulación de carga, vibración, aspecto de temperatura. Eh, ¿Qué otro? Esos son los más importantes, ¿verdad? Entonces, este método específicamente es para cuestiones posturales. O sea, si el factor predominante es postural, este es el que vamos a ocupar. Este método evalúa por lo mismo, ¿verdad? Posiciones que adopta la persona a lo largo de su jornada de trabajo y las posiciones las divide en 2 segmentos del cuerpo. Miembros superiores, que va a ser brazo, antebrazo y muñeca, y otro grupo, ¿verdad? Que él divide, que él es tronco, cuello y piernas. El método requiere, ¿verdad? Que ustedes puedan tomar fotos de aquellas posturas que cumplan con estas características. Posturas que la persona mantenga por más tiempo durante la jornada de trabajo, posturas que sean más desviadas respecto a una postura neutra. ¿Qué significa eso? Posturas que sean como más antinaturales, o sea, como más difícil mantenerlas por mucho tiempo o que ustedes vean que la persona está como bien, como panda, digamos, que se ve incómoda la postura, o bien posturas más frecuentes a lo largo de la jornada de trabajo. Vean que el primero y el tercero no es lo mismo. Una postura mantenida por más tiempo es una postura que la persona sostiene por bastantes horas, ¿verdad? La otra, la tres, pueden ser posturas cortas, breves, rápidas, digamos, pero que a cada rato la persona está en esa posición. Entonces, lo primero que hay que hacer para aplicar esto es ir a ver al trabajador una jornada completa y evaluar, ¿verdad? Identificar esas posturas y tomarle fotos. Entonces, este método trabaja a partir de fotografías y de mediciones de ángulos en esas fotografías. Entonces, acá es súper importante tratar de capturar con varias fotos una postura que identifiquemos con estas características. Como les decía, el método lo que hace es que divide el cuerpo en 2 grupos. El grupo A, que está conformado por tronco, cuello y piernas, y el grupo B, que es todo lo rosado, que es brazo, antebrazo y muñecas. Similar al método rosa, en este método, ¿verdad? Se van asignando como puntos. Entre mayor es la puntuación, más riesgosa o más dañina, digamos,
es la postura que estamos observando. En el caso del grupo A, que es todo lo azul, es solamente una puntuación de tronco, una de cuello y una de piernas. Pero en el grupo B, que son los brazos, antebrazos y muñecas, vean de que el formato tiene una y una de verdad. O sea, lado izquierdo, lado derecho. Nosotros podemos evaluar ambos lados del cuerpo por separado y luego, ¿verdad? De las que, por ejemplo, digamos que en el I sale 1, 1, 1 y en el D sale 3, 4, 5, podemos quedarnos solo con el lado que tenga una mayor puntuación. Pero el método nos permite evaluarlos los dos. ¿Por qué? Porque puede ser de que la persona mientras está haciendo el trabajo tiene el lado derecho, la mano de una manera y el lado izquierdo de otra, y que una de las dos sea como más mala para ergonómicamente. Entonces aquí evaluamos los dos, digamos, y nos quedamos con el que tenga peor situación ya para pasar a esta otra parte de aquí donde tenemos que hacerle algunos ajustes de carga, acoplamiento y ir combinando. Eh, los que estuvieron en la clase del método Rosa se recordarán que sacábamos unas puntuaciones a partir de la observación y después les podíamos ir sumando puntitos. ¿Va? Por ejemplo, si hace tal cosa, le sumamos un punto. Si está apoyado, le restamos un punto. Entonces aquí es similar. Se sacan unas puntuaciones iniciales por observación y luego a partir de unos como tipo suplementos o cosas que puede estar haciendo el trabajador, esas puntuaciones iniciales las ajustamos y luego combinamos las puntuaciones con unas tablas similar al método Rosa, hasta llegar a una puntuación final que se llama puntuación REVA. Como les decía, en este método se usa la evaluación de ángulos. Entonces hay que tener fotos de las personas, ¿verdad? Y a partir de esas fotografías se hacen mediciones, ya sea con un transportador tradicional o utilizando una aplicación que está en Ergonautas que se llama Ruler, la que vamos a utilizar para la sesión del día de hoy. En este método REVA, lo que es clave, así lo más importante es saber qué ángulo específico es el que voy a medir. Y ya vamos a ver a partir de lo que les voy a explicar aquí, que dependiendo si es espalda, si es cuello, si es mano, brazo, los ejes de referencia para los ángulos son distintos. Aquí, por ejemplo, le voy a dar zoom a esta parte. Esta es la aplicación que tiene el Ergonautas, ¿verdad? Para medición angular. Entonces acá nosotros podemos cargar una foto, ya les voy a explicar cómo con el software, ¿verdad? Podemos cargar una foto y luego aquí podemos poner la referencia y este ángulo que estamos midiendo aquí, este rojito, por ejemplo, es cómo se mide el ángulo de espalda. Para medir el ángulo de cuello es otra referencia, el ángulo de brazos, otra referencia. Entonces vamos a ver eso en las próximas láminas. Muy bien, entonces acá veamos el grupo A. El grupo A se compone de cuello, espalda y piernas. El primer grupo, ¿verdad? Es el cuello. Entonces, aquí la referencia angular se coloca en la espalda, como así. Así, miren, voy a poner aquí una línea. Entonces, vamos a poner, digamos que este es el muñequito, ¿verdad? El muñequito, y está, digamos, del torso, ¿verdad? De la panza. Entonces, el ángulo, uy, no le hice cuello, pero no, voy a borrar. Aquí está el cuellito. La pancita, está el bracito, vale. Entonces, la línea del cuello, ¿verdad? Se tiene que poner paralela a la línea de la espalda. Entonces, por ejemplo, aquí ve. Entonces, digamos, aquí tendría que tirar la línea vertical y luego lo que se mide, ¿verdad? Si aquí está la línea vertical imaginaria, es el ángulo que hace la nuca de la persona con su espalda. Entonces, por ejemplo, si la persona está inclinada así, que sí, pero es que está bien feo dibujar. Voy a borrar.
Está súper inclinado. Así, digamos, está súper inclinado. Siempre y cuando el cuello lo tenga alineado con la espalda, no hay problema, el ángulo sigue siendo de cero. O sea, es diferente de cero, digamos, cuando la persona tiene su cuellito, quiero ver, aquí está la pancita, entonces digamos que tiene la nuca inclinada hacia adelante. ¿Sí? Que solo el cuello, pues lo tiene, o sea, imagínense que ustedes están ahorita sentados en su silla y hacen el cuello hacia abajo, como que se están viendo los pies. Entonces, ese sí sería ángulo de cuello. O lo hacen hacia atrás, como que se están estirando, hacen el cuello para atrás. Entonces, siempre y cuando ustedes tengan alguna deflexión del cuello con respecto a su espalda, ahí va a haber un ángulo que medir. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, si la persona tiene totalmente alineado el cuello y la espalda, o el ángulo que forma el cuello con la espalda es hasta un máximo de 20 grados, le colocaríamos una puntuación de 1. Si el ángulo que hace la persona, el cuello y la espalda, aquí se fijan, miren, aquí hay un ángulo, ¿ve? Aquí está la línea, la vertical de la espalda, y entre el cuello y la espalda, ¿verdad? Vemos que hay un ángulo. Entonces, si ese ángulo es mayor a 20 grados, es 2. O si la persona tiene echada la cabeza hacia atrás, ¿verdad? Sería de 2 también. En este método, entre más alta sea la puntuación, significa que esa postura es más antinatural y por lo tanto es más incómoda para el trabajador. Entonces, a esa puntuación que puede ser bien 1 o 2, le podemos sumar hasta 2 puntos adicionales si la persona tiene el cuello rotado, ¿verdad? Como vemos en este caso, o lo tiene inclinado hacia los lados. Entonces, podemos tener una puntuación máxima de 3 puntos. O sea, no es posible combinar estos dos a la vez, ¿verdad? O es 2, por ejemplo, más este, o 2 más este otro de aquí. Entonces, hasta una puntuación máxima, pon el puntero láser, de 3 puntos. Ahora, con respecto al torso, el torso, la línea, ¿verdad? De referencia, digamos, si en el caso de la nuca la línea de referencia era la espalda, en el caso del torso la línea de referencia es una perpendicular a los pies, aquí, ¿verdad? En este de aquí. Entonces, si la persona pues está totalmente recto, digamos, su espaldita, ¿verdad? Sin ningún ángulo con respecto a sus pies, pues es 1. Si la persona tiene inclinada su torso 20 grados hacia adelante o 20 grados hacia atrás, 2. Más de 20 grados hacia adelante hasta un máximo de 60 o más de 20 grados hacia atrás, 3. Y más de 40 grados, en este caso, pues hacia adelante, principalmente porque hacia atrás es imposible, ¿verdad? Estar más. Entonces sería 4. Nuevamente, vean, el ángulo se mide de los piecitos. O si no, otra referencia también para poner el ángulo, la medición, puede ser en el hueso de la cadera. Entonces, digamos, aquí ponemos uy, se me hizo, ponemos la referencia aquí en la cadera. Y aquí ponemos nuestra referencia. Entonces, el ángulo que hace, ¿verdad? La persona, aquí, este, el que hace su espalda con esa línea vertical, este de aquí, ese sería el ángulo a medir. En el torso podemos tener una puntuación máxima de 5 y por ejemplo, a este 4 se le puede sumar 1 si la persona tiene el torso rotado, como vemos aquí, o en abducción hacia los lados, ¿verdad? Entonces puede haber una puntuación máxima de 5 puntos. En el caso de las piernas tenemos dos casos. Uno en el que la persona está sentada o está de pie con ambos pies apoyados en el suelo. Eso equivaldría a una posición neutral o un 1. Pero si la persona tiene elevada una de las dos piernas porque está parada en alguna gradita o en algún accesorio del escritorio o de la banca de trabajo, puede subir a 2.
Adicional a esto, le podemos agregar un máximo de 2 puntos si la persona, como aquí está subiendo la patita en esta edita, ¿verdad? Entonces, si esa subida de patita le hace que venga bien doblada su rodilla, entonces aquí vemos, miren, este es el ángulo de referencia. Entonces, si esto está entre 60 y 30, 1, ¿verdad? O si la persona tiene doblada su rodita bastante, más de 60 grados, casi que así, ¿verdad? 2. Para el caso del brazo, la referencia está en la espalda, entonces es el ángulo que hace la espalda.
Hola, hola. Pregunta, porque no estaba viendo mi pantalla. Em, ¿Hasta qué punto de la explicación se escuchó? Porque creo que se me cortó por un momento. Voy a regresar aquí. Disculpen. ¿Hasta qué punto vieron? Ah, vaya. Ok, ahorita. Aquí. Vaya. Espérenme. Deja de compartir quizás así porque no me había dado cuenta. Vaya, aquí. Ok. Vaya. Ok, entonces les decía que el brazo, la referencia está en la espalda y que podemos agregarle puntuaciones adicionales dependiendo si la persona tiene el brazo rotado, separado del cuerpo, los hombros, eh, digamos, elevados, o restarle un punto si está apoyada la persona contra un escritorio, digamos, o contra una superficie. El antebrazo, la medición está tomada con respecto al brazo. En este método, el brazo es esta parte de aquí, esto, ¿sí? Entonces, el ángulo, digamos, si aquí viene la referencia, ¿verdad? Aquí está la referencia. Entonces, el ángulo aquí en este caso sería todo esto. Si este ángulo es de más de 100 grados o de menos de 60 grados, es una puntuación de 2. Y aquí tenemos la referencia. Si este ángulo de aquí está entre 60 y 100, sería una puntuación de 1. Y en la muñeca, la referencia está dada por el antebrazo, o sea, esta línea. Voy a borrar aquí un poquitito, que no se entiende bien. La línea está en el antebrazo, entonces esta. ¿Sí? Entonces este ángulo es el que vamos a medir. Si está entre 15 grados hacia arriba o hacia abajo es 1, más de 15, 2. Y si la persona tiene su manita desviada, la muñeca hacia los lados o en rotación, le podríamos agregar también un punto extra. Entonces, acá, como tenemos dos grupos, ¿verdad? Grupo A, que es tronco, cuello y piernas, lo que hacemos es que vamos determinando las puntuaciones individuales para cada componente y las combinamos en esta tabla. Y en el caso del grupo B, que es brazo, antebrazo y muñeca, igual sacamos las puntuaciones individuales de cada componente del cuerpo y las sumamos todas, o las integramos, mejor dicho, en esta tabla. Luego, aquí me voy a adelantar un poquito, al grupo A, que es brazo, perdón, tronco, espalda y piernas, le vamos a agregar un factor de fuerza. Ese factor de fuerza lo que hace es que verifica, por ejemplo, si la persona está manipulando carga, el efecto que esa carga potencial podría tener sobre su espalda, sus piernas y su cuello, sobre su columna. Entonces, si la carga es de 5 kilos, 5 kilos, no pasa nada, no le agregamos ningún factor. Si está entre 5 y 10, le sumamos un punto y si está entre más de 10, le sumamos 2 puntos. Y en el caso de las cargas y fuerzas también, si estas se hacen de manera súbita, por ejemplo, agarrar un saco y ponérselo de un solo en la espalda o subir de un solo un garrafón de agua cristal a la espalda, le tendríamos que agregar un punto más. Para el caso de la puntuación de manos, muñecas y brazos, lo que se le agrega es un factor de acoplamiento. Si la persona está sosteniendo objetos y el agarre de estos objetos es difícil,
por ejemplo, es un material que es voluminoso, que no tiene agarraderos, que no tiene asas o huequitos y que la persona casi que se lo tiene que echar encima del cuerpo y para poder sostenerlo, sería un agarre inaceptable. 3, ¿verdad? Si es algo que la persona tiene que poner sus deditos a 90 grados para poder agarrar la carga, como podemos ver en esa foto donde está anaranjado, ¿verdad? Sería un agarre regular. Y si el objeto tiene huequitos, ¿verdad? Para sostenerlo o asas, ya como orejita, ¿verdad? Para agarrarlo, sería un agarre bueno. Entonces no le tendríamos que agregar nada. Esas puntuaciones ajustadas son las que se conocen como Score A y Score B, y esas dos pues se combinan utilizando esta tabla, la que es la tabla C, tal cual como ustedes pueden ver aquí, y esa tabla combinada, ¿verdad? Se le agrega un ajuste adicional, ya que son estas. Si la persona permanece mucho tiempo en la misma posición, si hace movimientos repetitivos o si produce cambios importantes en la postura, se le pueden agregar hasta 3 puntos y ya con eso obtenemos la puntuación REVA. Esta se compara contra esta tabla y a mayor puntuación REVA significa que el trabajo es más peligroso y que por lo tanto requerimos tomar acciones inmediatas. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí vemos una fotografía de una postura que adopta una técnica de laboratorio clínico muy frecuentemente a lo largo de su jornada de trabajo, por lo que se ha seleccionado, perdón. Entonces, acá lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es que vamos a hacer, permítame, disculpe. Perdón. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Del método REVA. Aquí esta fotografía no está ideal, no está ideal, no está bien tomada. ¿Por qué? Porque tendríamos que observar cómo están las piernas, porque este método evalúa las piernas también. No las vemos. Vamos a suponer que las dos piernas están apoyadas sobre el piso. Decíamos al principio de la sesión que el método REVA se puede hacer de manera separada para el lado derecho y el lado izquierdo del cuerpo, pero en este caso, para poder hacerlo bien, tendríamos que tener ambas fotos, ¿verdad? De ambos lados del cuerpo y solo vemos bien el lado izquierdo. Entonces vamos a hacer el método REVA, en este caso particular, del lado izquierdo del cuerpo. Así que para hacerlo, les pediría entonces que, para que lo puedan hacer conmigo simultáneamente, que le traten de tomar una, una captura de pantalla de esta foto y que la guarden por ahí. Y luego, por favor, vamos a abrir, voy a abrir un agua mineral, perdonen. No crean que es otra cosa, todavía me falta dar una clase. Entonces vamos a abrir la aplicación de Ergonautas, por favor, y vamos a ingresar a la aplicación que dice Ruler, que es un transportador virtual que tenemos. Yo voy a hacer una captura de esto también. Y voy a guardar la imagen y me voy a ir a la aplicación para que podamos ir viendo juntos. Ruler. Primero voy a guardar la imagen en Paint. Ahorita les comparto, permítanme un segundito.
Bueno, pi- vamos a guardar esto. Porque en esa aplicación de Ruler podemos subir imágenes. Entonces vamos a subir esta imagen y sobre esto le vamos a ir tomando todas sus respectivas mediciones angulares. Solo dejemos que guarde. No quieren, miren, esta cosa. Vamos a hacerlo. Vaya, lo vamos a guardar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y sí que no quiere. No sé ni qué es lo que me está sonando, miren. No, ni idea. Bueno, voy a guardar entonces aquí quizás. Voy a exportar. A ver, guardar como. JPG. Guardar. Solo esta. Vale, yo creo que sí, ya estuvo. Porque esto no sé qué es lo que pasó, pero no sé qué es lo que me está sonando. Se me trabó, no sé qué le pasó. Vale. Vamos a irnos a Ergonautas. Y vamos a iniciar sesión porque aquí necesitamos, para usar el software de Rula, necesitamos iniciar sesión. Entonces aquí tienen que tener ya ustedes un usuario para poder hacer todo esto. Antes de ingresar al método Rula, tenemos que medir los ángulos, entonces vamos a ocupar, perdón, al método Reva tenemos que medir los ángulos. Entonces acá, por ejemplo, esa aplicación está en métodos
y luego otras utilidades, y en otras utilidades seleccionaríamos la que dice Ruler, que es nuestro transportador virtual. Entonces vamos a seleccionarla y nos vamos a software online. Aquí, como esto es un transportador virtual, lo primero que tenemos que hacer es cargar la imagen o el video del cual queremos hacer las mediciones angulares. Entonces vamos a cargar una imagen. Ya lo tenía guardado. Ahí está bien. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a proceder con las mediciones angulares. Vamos a iniciar con el primer grupo, ¿verdad? El primer grupo es espalda, cuello y piernas. Entonces vamos a empezar primero con las mediciones angulares de espalda. Decíamos que las mediciones angulares de espalda teníamos que tomar la referencia aproximadamente en la cintura. Y podemos hacer llegar aquí hasta el cuellito más o menos. Hasta aquí. Este método no trabaja con ángulos exactos, trabaja con rangos de ángulos. Entonces, acá vemos, ¿verdad? Si esta es una línea, pues que es perpendicular al piso, entonces medimos y medimos el ángulo que existe entre el centro del cuello, digamos, y esa línea perpendicular al piso. Y para este caso vemos que es un ángulo de 47 grados. Voy a tomar una captura de esta imagen para que luego la vayamos comparando con las posiciones que nos da el mismo método y podamos ir definiendo cuál es la puntuación que le va a aplicar. Voy a hacer un nuevo archivo. Que ya tenemos la primera. Entonces, esta sería la medición del ángulo de espalda. Vamos a hacer la medición del ángulo de cuello. Vaya. Para el ángulo de cuello, vamos a ponernos aproximadamente en el hombro. Vale. El ángulo de cuello, digamos que es un poquito más traicionero de medir. ¿Por qué? Porque en el ángulo de cuello, aquí lo voy a poner solo como referencia, la línea a partir de la cual tenemos que Inge, no se escucha.
Gracias. Chica, yo no sé qué quiere esta, ya el destino que me está diciendo que no tengamos clase, pero no, aquí no resistimos al destino. Espérense, quiero ver, voy a presentar. Va, gracias, va, ahí está, va. Ok, repito, les decía que para el caso del ángulo de la espalda, que es bastante más fácil porque simplemente lo que tengo que hacer es ubicarme aproximadamente al nivel de la cadera de la persona. Aquí está un poquito difícil, nivel de la cadera. Alinear esto con el cuello. Vamos a bajar esto un poquito más. Está muy desviado. Aquí, aproximadamente aquí más o menos. Más o menos, sí. Y medir pues el ángulo aproximado que existe entre esta vertical que va perpendicular al suelo y la espalda, que podemos poner un poco como referencia el hombro o el cuello de la persona. Este ángulo pues anda entre los 47 y los 55 grados, más o menos por ahí. En la medición anterior que había hecho me daba de 47 grados. Igual, este no es un método que trabaje con ángulos exactos, trabaja con rangos angulares, entonces no hay problema. En el cuello es un poquito más complicado porque el cuello es el ángulo que hay entre la espalda y la nuca. Aquí, por ejemplo, nosotros, la línea, digamos, de referencia estaría en la espalda, que sería esta línea que estoy marcando yo ahorita. Si hubiera una inclinación, yo tendría que ver si la persona tiene inclinado su cuello con respecto de la espalda. En este caso puntual, a mí me parece que no, que el cuello y la espalda están alineados. O sea, no es que tiene inclinada más la cabeza como viendo hacia abajo o viendo hacia arriba. O sea, ha inclinado todo el torso. Entonces aquí el ángulo entre espalda y cuello, yo lo pondría como que es insignificante, cero, ¿verdad? Si la persona, por ejemplo, tuviera más inclinada la cabeza hacia abajo, ahí lo podríamos medir. El ángulo del cuello lo podemos ubicar en el hombro. Esta es la línea de referencia. Está, aquí que está sobre la espalda. Y lo que tendríamos que medir, ¿verdad? Es el ángulo este. Quizás la voy a poner así, miren, porque así no se distingue. Aquí. Este ángulo es el que yo tendría que medir, ¿ve? El que hace la nuca, esto está muy abajo. Aquí lo vamos a poner en el hombro. El que hace la nuca, digamos, con espalda. Pero aquí yo en lo personal no veo que tenga la nuca más inclinada que el torso. Entonces yo ese ángulo no lo considero significativo, le pondría un valor cero, ¿de acuerdo? Entonces es diferente la referencia. O sea, aquí pueden ver ustedes que la persona está inclinada y lo estamos capturando en torso, pero no tiene el cuello inclinado con respecto a la espalda. Entonces en cuello no hay nada, no hay ángulo, ¿sí? Entonces este sería cero. El otro ángulo que nos haría falta ver para ese mismo grupo es el de las piernas, pero aquí nos hace falta la visibilidad de la foto. Si recuerdan, en el de las piernas teníamos dos casos, que tuviera las dos piernas apoyadas en el suelo o que tuviera una pierna como subida en alguna gradita. Aquí vamos a ver. Les muestro nuevamente la imagen. Miren, sí, teníamos estas dos condiciones. Ok. La posición neutra es que tenga ambas piernas en el piso o esté sentado. O bien, la posición, pues ya antinatural, ¿verdad? Es que tenga subida una pierna
en alguna especie de taburete y entre más inclinada tenga la pierna, o sea, más subida, de tal manera que genere mayor flexión en la rodilla, eso es más peligroso. Para el caso que estamos revisando, lamentablemente no tenemos la fotografía entera de las piernas. Vamos a suponer que tiene las dos piernas sobre el piso, apoyadas, ¿verdad? Por lo tanto, no habría desviación postural y tendríamos que ponerle simplemente uno. Entonces, hasta ahí llegaríamos a la primera evaluación, ¿verdad? Que es piernas, torso y cuello. Entonces, el único ángulo medible aquí es el de torso, ¿verdad? En cuello, pues no hay. Y en el de piernas vamos a suponer, por cómo está la fotografía, que no hay medición angular necesaria. Vaya, ahora vamos con brazo, antebrazo y muñeca. Para medir aquí son tres partes, ¿va? Para medir el brazo, el ángulo, aquí le voy a dar un poco más de zoom quizá. Aquí el ruler también me ayuda, miren, a ver cómo tenemos que hacer las mediciones. Vamos a hacer en este momento la medición de brazo. Vamos a poner el eje tal cual como se ve aquí, a la altura más o menos del hombro. Está muy arriba, aquí. Vean la imagen, más o menos hombro, ¿verdad? Alineado con la espalda. Y luego pues se mide el ángulo que hace el brazo con la espalda. ¿Sí? Aquí está la espalda. Entonces medimos el ángulo, voy a ir aquí más o menos a la altura del codo. ¿Sí? El ángulo que mide, ¿verdad? O que hace, perdón, la espalda con el brazo de la muchacha, que sería este rosadito, de 64 grados. Voy a tomar una captura. ¿Sí? Entonces, para brazo, la referencia está en la espalda. Brazo. ¿Verdad? ¿Ya? Veamos antebrazo. Antebrazo, miren, es esta que está aquí. Vamos a poner la referencia a la altura del codo. Vamos a ver. Esta línea es como que le estuviéramos proyectando hacia aquí arriba, hacia el brazo. O sea, como que estuviera aquí. Que la medición es este ángulo pequeño que está aquí, miren. Por eso, si se fijan, la línea se extiende hacia abajo, como que si viniera proyectada. Le voy a dar zoom. Como que si viniera proyectada de aquí, ¿ve? Y medimos aquí viene la línea, aquí viene la línea del brazo.
y medimos este ángulo pequeño que hay entre la línea que viene proyectada del brazo y el antebrazo. O sea, así ve. Aquí está el codo de la chica. Esta línea la vamos a poner aquí en el codo. Y esta, perdón, que tengo que proyectarla porque el ángulo que se mide es el que va hacia abajo. Este, este azulito. Es que mi mouse me está jugando mal, pero ahí está. Vamos a bajar esto. Ahí, ahí aproximadamente eso. Entonces esta viene de aquí, de esta parte del bracito, y es esta esta rojita, este angulito rojito que tenemos aquí abajo. Una línea que viene proyectada del brazo, está aquí, ¿verdad? Imaginaria, con esto. Entonces este ángulo rojito, que serían 62 grados aproximadamente. Vamos a capturar, este sí me costó, miren. Vamos a capturarlo. Y luego la que me hace falta es la muñeca. Vaya, en la muñeca la referencia es esto, es esta parte de aquí, es el antebrazo. Entonces, lo que tendríamos que ver es si la muñeca está flexionada con respecto al antebrazo, o sea, si la tiene, por ejemplo, doblada hacia adelante o hacia atrás, aquí, por cómo está en la fotografía, la muñeca no está doblada hacia adelante o hacia atrás, la tiene a 0 grados de inclinación con respecto al antebrazo. Entonces aquí no hay nada que hacer, no hay nada que medir. Pero si se fijan, la muñeca está rotada. Les voy a mostrar la imagen de referencia. ¿Ok? Está a 0 grados porque ha girado todo el antebrazo. Entonces la muñeca no la tiene, digamos, está así, ¿verdad? Entonces tiene la manita así. No tiene esto hacia adentro o hacia afuera. Está recto, pero ha tenido que hacer la rotación de la mano de esta manera. Entonces la puntuación sería 1 porque está a 0 grados, más 1 porque tiene en rotación la mano. ¿Cuál vemos aquí? Miren, ¿ve? Esto está recto, ¿ve? La muñeca no está inclinada con respecto del antebrazo, está recto. No la tiene hacia atrás ni hacia adelante, pero ha tenido que rotar todo el bracito para poder ponerlo en esta posición. Si no, si estuviera en una posición neutra, tendría de la palma de la mano hacia abajo tocando el escritorio, pero tiene rotada la muñeca. ¿Ya? Entonces, esa es la postura que tendríamos que reflejar. Entonces, 0 grados, pero con rotación. Vamos a irnos ahora a la aplicación. Se hace un poquito complicado medir los ángulos, pero espero que no haya sido tan confuso. O sea, el de espalda, nos ponemos en la cadera, tiramos una vertical y medimos aquí. Ese es el de espalda. El de brazo, el de cuello,
Tendríamos que colocarnos acá en el hombro y medir la inclinación que hay del cuello con respecto de la espalda, que para este caso nosotros es cero, no hay. Para antebrazo, nos tenemos que poner en el codo, nos ponemos en el codo, proyectamos una línea paralela al brazo aquí, ¿verdad? Y medimos este ángulo. ¿Ok? Este es el de antebrazo. Para el de muñeca, tendríamos que ver si la persona tiene inclinada la manita hacia adelante o hacia atrás con respecto al antebrazo, que en este caso no lo tiene, entonces sería cero. Y ya con eso tenemos todas las mediciones angulares. Es un poquito difícil con la laptop. Vámonos a ir ahora al Ergonisa para tratar de reflejar todo lo que vimos en una nueva evaluación. Entonces nos vamos a ir acá, nueva evaluación, método REVA. Quizás lo voy a hacer manual también primero, fíjense, porque lo voy a hacer manual. ¿Por qué? Porque el método REVA solo me va a dar la puntuación final, pero yo no voy a poder decir a dónde es que necesito hacer las mejoras. Entonces voy a replicar, vamos a hacer manualmente y luego lo vamos a hacer rapidito en el software. Pero necesito esa tablita completa porque si no, no voy a saber a dónde es que tengo que intervenir. Vamos a usar esto. Vale, vamos a ponerlo así en paralelo para que podamos ir viendo y marcando. Vale. Entonces empecemos. Primero, empecemos con el cuello. Como habíamos dicho, el cuello y la espalda están exactamente en el mismo ángulo. No tiene la cabeza más hacia abajo o inclinada hacia atrás. Por lo tanto, en la evaluación de cuello, lo que le corresponde es este 1. ¿Sí? Porque aunque tiene inclinada la espalda, el cuello no lo tiene inclinado con respecto de la espalda. Entonces está así, 1. Ahora, el cuello tampoco está viendo hacia los lados, o sea que sería este, no lo tiene, ni tampoco este, no tiene el cuello inclinado así como, como ladeado de lado tampoco. Entonces la puntuación de cuello que le correspondería sería de 1. Ahora, si nos vamos al torso, ahí sí tenemos que ver el ángulo que existe entre esta línea vertical imaginaria y la espalda. Vemos que según lo que hemos medido es de 47 grados. Al ver las imágenes, un ángulo entre 20 y 60 sería una puntuación de 3.
Entonces, esto sería lo que correspondería, porque está hacia adelante 47 grados. Entonces lo voy a marcar con esa puntuación de 3 puntos. Ok, 3. Y tendría que evaluar. La persona tiene rotada su espalda, así como vemos aquí, o está ladeada, digamos, inclinada hacia la izquierda o hacia la derecha, tampoco, ¿verdad? Está recta, simplemente está inclinada hacia adelante 47 grados. Entonces, estas puntuaciones de puntos extra no le corresponden, únicamente nos quedaríamos con la nota de torso de 3. Ahora, si me voy a las piernas, decíamos que por la fotografía no se podía apreciar si estaba con una o dos piernas apoyadas en el suelo, pero que íbamos a suponer que iba a estar en esta posición. Realmente necesitaríamos una fotografía de cuerpo completo para poder verle las piernas. Vamos a suponer que está así y que por lo tanto, como tiene las dos piernas apoyadas en el suelo, no aplica ninguna de estas dos. Estas dos únicamente van a aplicar cuando la persona tenga una pierna elevada, o sea, que esté apoyada en algo, que no es el caso. Entonces aquí tendríamos uno. Ya con esto tenemos completas todas las puntuaciones del grupo A. Tendríamos uno en cuello, tres en torso y uno en piernas. Lo voy a reflejar aquí. Entonces dijimos, tenemos uno en cuello, tres en torso y uno en piernas. ¿Ya? Vámonos ahora al grupo B, donde vamos a observar brazo, antebrazo y muñeca. Para el grupo B, vamos a ver, tenemos nuestras mediciones angulares. Esta primera, donde la referencia es la espalda, que es la que hemos tomado aquí, sería la evaluación de brazo. Vemos que el ángulo que hay entre el brazo y la espalda es de aproximadamente 64 grados. Entonces, ¿sería cuál posición? Sería la 3, ¿verdad? Porque el ángulo entre 45 y 90, en este caso 64, entonces correspondería a una posición 3. Sería esta, por el ángulo este de aquí, de 64. Ahora, a esta posición le podríamos agregar alguno de los extras que aparecen aquí. Si la persona tiene rotado el brazo, le voy a dar más suma a esto para que lo vean mejor. Si tiene rotado el brazo, le podemos agregar uno, no es el caso. Si tiene los hombros subidos, le podemos agregar uno, no es el caso, que sería este. Si tiene los brazos separados del cuerpo, tampoco no es el caso. O le podemos restar un punto si la persona está apoyándose en una superficie, que es justo lo que está ocurriendo aquí. Entonces aplicaría esta. Por lo tanto, la puntuación sería 3 menos 1, 2. Lo voy a reflejar aquí. Sería el brazo izquierdo el que estamos haciendo. 2. ¿Ok? Ahora veamos antebrazo. Miren cómo pusimos la referencia. Aquí viene la línea imaginaria.
Aquí viene, y es este angulito rosado. Entonces dice, si el ángulo está entre 60 y 100 grados es uno. Si es menos que 60 o más de 100 es 2. ¿Ya? 1, este es 60 y 100, ángulo de 62, calificación de 1. Y finalmente nos queda la muñeca. Como decíamos, la muñeca está paralela al antebrazo. No hay ángulo. Entonces la evaluación sería 1. Pero si la persona tiene rotado, vamos a hacerle zoom y voy a hacer esto más para abajo. Si la persona tiene rotado su antebrazo, que es este caso particular de aquí, miren, este, a ese uno le puedo sumar un punto más. Si ella tuviera el vaso en posición neutro, esta manita la tendría tocando el escritorio, pero no es así. Ha tenido que girar toda su muñeca para ponerla en esta posición. Entonces, lo que aplica sería uno porque no está inclinada, más un punto adicional por la rotación que ha hecho. Entonces, la puntuación de muñeca sería de 2 puntos. Entonces, tengo 3 menos 1, 2 para brazo, 1 para antebrazo y 2 para la muñeca. Uno antebrazo y 2 de muñecas. Si tuviera la foto del lado derecho, también tendría que llenar esta parte y quedarme con las puntuaciones mayores. Pero aquí pues solo tengo un lado, entonces así sería. Ahora que ya tengo las puntuaciones individuales, tengo que usar la tabla A y la tabla B para poder sacar una única combinación de grupo A y una única combinación de grupo B. Voy a tomar esta primera parte y vámonos a la tabla A. Ok. Entonces, grupo A dice es tronco, cuello y piernas. Aquí podemos ver cómo en tronco tengo 3, que sería este. En cuello tengo uno, que sería este.
y en piernas tengo uno, que sería este. Entonces, el valor donde se unen todos sería aquí, ¿sí? 3 de tronco, uno de piernas, que sería esta columna, y uno de cuello, que sería todo este bloque. Entonces, se unen en el valor de 2. Acá, este sería 2. Y luego hacemos lo mismo, pero para el grupo B. Ok, grupo B. Brazo, tengo uno. Antebrazo, tengo uno también. Sería este. Y muñeca sería 2. Tendría este de aquí. Entonces, ¿dónde se unen todos? Sería en este de aquí. Uno de brazo, uno de antebrazo, 2 de muñecas. Entonces, acá la puntuación casualmente da 2 y aquí también. No tiene por qué dar lo mismo, ¿eh? Esa es pura casualidad. Entonces, 2 para cada uno de los grupos. ¿Ok? Ahora, estas puntuaciones las tengo que ajustar con un factor de fuerza y un factor de acoplamiento. Vamos a ver el factor de fuerza. Para el caso del factor de fuerza, tengo que valorar si la persona está manipulando carga. Para este caso, este trabajo, la persona no está manipulando carga, por lo que la puntuación sería de 0. Y tampoco, como no está manipulando carga, no tiene que hacer esfuerzos de manera súbita. Como yo les decía, va a cargar un galón de agua cristal o tirarse un saco a la espalda. No aplica. Entonces la puntuación de carga sería de 0. Adicionalmente, este 0 lo vamos a poner aquí, donde dice carga fuerza. Para el caso de los brazos, antebrazos y muñecas, tengo que verificar cómo es el acoplamiento de la persona. El acoplamiento se refiere a si la persona está manipulando objetos, qué tan fácil resulta para la persona sostener estos objetos, especialmente si la persona está manipulando carga. Nuestra técnica del laboratorio no está manipulando ningún tipo de carga, por lo tanto no le corresponde ninguna de estas y automáticamente se le coloca la puntuación de 0 de bueno. Entonces acá 0 y terminamos con una puntuación A de 2 y una puntuación B equivalente también de 2. Con ello, vamos a utilizar la que llama el método tabla C. ¿Sí? De puntuación A teníamos 2, sería este, y de puntuación B también. Entonces, donde se cruzan sería nuevamente en 2. Y aquí vamos a poner que la puntuación C entonces es de 2. Y ahora esto tendríamos que ajustarlo con la puntuación de actividad. ¿Cuál es la puntuación de actividad? Aquí nos dice el mismo método. ¿Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas durante más de un minuto? Sí, la persona cuando está evaluando las muestras, seguramente que la evaluación de muestras y mantener esa postura que vimos en la foto se mantiene más de un minuto. ¿Hay movimientos repetitivos, por ejemplo, más de 4 veces por minuto? No,
la persona no está cambiando de postura muchas veces seguidas y en combinación a lo largo del tiempo. El problema es que simplemente las mantiene demasiado. Por lo tanto, el 2 no aplica. Hay cambios de postura importantes o posturas inestables. Esto es, si por ejemplo la postura le resulta difícil a la persona mantenerla en el tiempo, lo cual no es el caso. Entonces, únicamente le aplicaríamos el primero. Y aquí le agregamos uno. Y la puntuación REVA final sería para este puesto de trabajo de 3 puntos. ¿Y eso qué significa? Una puntuación REVA de 3 puntos, ¿ah? Es equivalente a un nivel de riesgo bajo, por lo cual no es una actuación prioritaria la que tengamos que hacer. Únicamente deberíamos de tomar alguna medida si la persona está experimentando molestias a su salud o ella se queja de que el puesto le resulta fatigante. ¿Qué podríamos hacer en este puesto de trabajo específico? Como nosotros podemos ver aquí, las puntuaciones más grandes las tenemos en el caso del tronco, porque ella tiene que hacer bastante inclinación por cómo está dispuesta la estación de trabajo. Aquí podemos ver la foto. Entonces, algo que yo podría hacer, digamos, para evitar que ella tenga que hacer toda esta flexión de tronco, podría ser darle un banco de trabajo con altura ajustable para que la persona pudiera estar sentada y pudiera tener su espalda recta. De esa manera le podríamos disminuir ese problema de la inclinación que está obligada a hacer por cómo le queda la estación de trabajo. Entonces, aquí si ella estuviera sentadita, y la altura pudiera ser regulable de esa silla, perfectamente evitaría esta pose incómoda que tiene que ajustar, porque la espalda es la única que tenía un valor de 3 en todas las puntuaciones. ¿Ve? Entonces, esta tendría que ser la actuación prioritaria. O sea, si yo quiero hacer algo, tengo que tratar de disminuir la puntuación del grupo A, específicamente tronco, ¿verdad? Porque ahí está el mayor número. Entonces, esa podría ser una solución. Y ya con eso, si yo vuelvo a evaluar este puesto, seguramente me va a bajar el riesgo todavía más. Eso es a mano. La ventaja de hacer esto manualmente es que al ver las puntuaciones parciales, yo puedo irme dando cuenta de dónde podría ser las intervenciones. Lo voy a hacer ahorita en el software solo para que ustedes vean qué es lo que sale. Y en el software, lo malo es que no nos dice por dónde puede venir el problema, sino que únicamente está la aplicación. En la aplicación de Tergonauta siempre aparece esta parte de información, es común para todos los métodos. Yo aquí le puedo poner la identificación del puesto, técnico de laboratorio. Le podría poner una breve descripción de lo que hace, ¿verdad? Análisis de muestras y reportes de resultados. La empresa tendría que poner el nombre del laboratorio, el departamento, y la sección se aplica el nombre de la persona que está evaluando, la fecha, que pues tendríamos que fechar con fecha de hoy, y una pequeña descripción del trabajador, ¿verdad? El nombre del trabajador, el sexo, la edad, la antigüedad en el puesto, cuánto tiempo la persona permanece en su jornada de trabajo, pues una jornada de 8 horas. Esto se refiere a cuánto tiempo pasa la persona en esa estación que vimos. Entonces, podrían ser unas 5 horas de las 8 que pasa trabajando. Y aquí pues podríamos poner cualquier comentario, por ejemplo, la persona se ha quejado de dolor de espalda o ha visitado al médico por tal y tal padecimiento ergonómico en los últimos 6 meses. Aquí en introducción es simplemente para poner una explicación de por qué estamos haciendo este reporte. Puede ser para darle cumplimiento al decreto 89, como parte de un programa ergonómico, se está evaluando el puesto tal. Y aquí eso nos da la posibilidad de cargar
los resultados. O sea, por ejemplo, puedo cargar una imagen, ¿sí? Sobre esta, hacer la medición, que es lo que estuvimos haciendo, y no sé por qué no se guardó, quiero ver. Tendría que permitirme guardar, quiero ver qué pasó. Vamos a guardar. Veamos, lo voy a volver a hacer aquí rápido. Tengo la medición y aquí pues tendría que darle capturar imagen y guardarla. Y ya me aparece aquí, ¿ves? Ya con las mediciones angulares que tenemos. Ahora ya está integrada. En la versión anterior del método no estaban integradas las imágenes. Pero bueno, entonces aquí lo podemos ir haciendo simultáneamente. Si ustedes compran la versión profesional, ya les queda guardado todo el reporte tal cual y a ustedes lo pueden ir descargando. Luego nos vamos a datos. Aquí en datos, pues me pregunta si evalué un único o los dos lados del cuerpo. Nosotros solo evaluamos un lado, que fue el lado izquierdo, y tengo que ir introduciendo la información por grupos. Entonces, en el caso de cuello, pues decíamos que estaba entre 0 y 20 grados de flexión. No hay torsión lateral, entonces no lo marcamos. En el caso del tronco, estaba a 47 grados, entonces estábamos en esta posición. No había inclinación de tronco. En el caso de las piernas, dijimos que íbamos a suponer soporte bilateral y pues que por lo tanto tampoco iba a haber flexión. Le damos volver, ya queda grabado. En brazos, antebrazos y muñecas, estábamos a más de 60 grados, era la posición número 3. No hay abducción ni rotación, pero sí estaba apoyada en el escritorio, que era esta postura. Luego, en el caso del antebrazo, estaba entre 61 grados, entonces estábamos en este y decíamos de que no había ángulo. O sea, entonces dejamos el primero, dejamos este, el primero, que está entre 0, menos 15 y 15, pero que sí había torsión lateral porque tenía que rotar la muñeca. Entonces marcamos este de aquí, le damos volver, de rápido. Y en el caso de fuerzas, lo que hacemos es que marcábamos, ¿verdad? Mantiene una parte estática, no hay movimientos repetitivos, ni hay cambios de postura importantes. Y luego decíamos de que no está manipulando cargas, por eso dejábamos este, que es menor a 5 kilos. Y como no está manipulando cargas tampoco, el agarre pues lo poníamos de un solo como agarre bueno. Aquí pueden ver que el agarre regular, miren lo que dice, el agarre es con la mano, utilizando los dedos, ¿verdad? Agarre malo, el alcance es posible, pero no aceptable o inaceptable porque es cuando ya ustedes se lo echan a la espalda o al pecho. Como aquí no está manipulando carga, ponemos agarre bueno y damos volver. Es lo mismo que hemos hecho manualmente. Ya con todo, ¿verdad? Ya introdujimos los datos de todas las partes del cuerpo y las fuerzas. Nos vamos a resultado y en resultado obtenemos la puntuación REBA, que en nuestro caso es igual, lo mismo, ¿verdad? De 3, es lo mismo que nos había dado aquí, ¿sí?
una puntuación REVA de 3, exactamente lo mismo, ¿ya? Eso implica, ¿verdad?, que es un riesgo bajo, que no es un puesto donde prioritariamente haya que hacer una intervención, pero que si la persona experimenta molestias, pues tendríamos que buscar por dónde. Entonces, el problema de hacerlo aquí es que me da la puntuación REVA súper rápido, o sea, si se fijaron fue cuestión de segundos, pero como no me da el desglose de cómo se saca, no sé por dónde empezar a priorizar o mejorar el puesto para que esta puntuación REVA baje. Imagínense que me hubiera dado 8 o 10, o sea, sé que tengo que hacer algo, pero no sé por dónde empezar. Por eso es que siempre bueno, tal cual como lo hicimos nosotros aquí, ir sacando los datos manualmente, porque si aquí me da una puntuación elevada, yo puedo ver de dónde es que vienen esas puntuaciones y tratar de intervenir a donde estén las puntuaciones más grandes, que para este caso, como decía, ¿verdad? Si ella dice que le molesta, podríamos empezar trabajando aspectos como el cambio de la inclinación del tronco. Entonces, así se complementan. Si ustedes tienen que hacer una evaluación REVA de muchos puestos y no tienen el tiempo para estar haciendo el detalle y ven de entrada que las posturas son bastante desviadas de lo usual, entonces háganlo de así rápido con esto y si les da un valor pues bastante grande, pueden regresar y hacerlo después manual para identificar a dónde intervenir. Pero si son poquitos puestos los que ustedes están haciendo, mejor háganlos todos manualmente, uy, perdón, háganlos todos manualmente y de una sola vez, pues que ya les quede la evaluación manual para ver a dónde habrá que intervenir. Si yo, por ejemplo, estuviera haciendo esto en una planta donde tuviera que evaluar 11 puestos de trabajo, los haría quizás así rápido. Y solo aquellos donde me salió una puntuación alta, retrocedería y los haría, digamos, ya detallado, tal cual lo hicimos a pie, para saber por dónde empezar a entrarle a las mejoras. Pero bueno, así funciona este método. Este método, si se fijaron, principalmente las preguntas que hace son de posturas, de ángulo, de piernas, de espalda, de cuello, de muñecas. Entonces debe de utilizarse cuando yo quiero evaluar riesgos por factores asociados a posturas. No incluyó vibraciones, no incluyó temperatura, no incluyó iluminación, no incluye muchos movimientos repetitivos ni mucha fuerza. No es para eso. ¿Ah? Sí, lo considera como un factor de ajuste, solo como para poder ponerle un puntito más indicando que el trabajo es más riesgoso, si hay fuerza, si hay mala manipulación de las cargas, pero el método no está pensado principalmente para evaluar esos factores, son un complemento nada más. Lo fuerte está en la parte postural. ¿De acuerdo? Entonces, este método es un poco más amplio que el método rosa, que es para oficinas, pero sirve para lo mismo. O sea, en rosa lo que yo veo es postura, pero en oficinas, porque tome en cuenta aspectos que manipula mucho un oficinista, ¿va? O que lo afectan su postura, como la silla, la computadora, el teléfono. Este es un método que es más general. Si siempre quiero evaluar posturas, pero es una persona que es un cajero de súper, por ejemplo, ahí no le voy a evaluar rosa, porque la persona no pasa ni sentada. Ahí le tendría que ocupar reba o es un operario que pasa parado, digamos, haciendo trabajos en una estación de acabado. No voy a aplicar rosa porque no usa periféricos, no usa silla, no usa computadora. El método que tendría que utilizar ahí es el método REVA. Si ustedes llevaron ingeniería de métodos, posiblemente en esa materia Evita les enseñó otro método diferente que es el método RULA. El método RULA es una alternativa al método REVA, tiene la misma función, siempre evalúa posturas, es bien parecido. Entonces, el RULA y el REVA se pueden usar uno o el otro, ¿verdad? O, por ejemplo, el RULA y el rosa, o el REVA y el rosa se pueden usar. La única diferencia es que el rosa sí es más específico. Entonces, si, por ejemplo, en su trabajo final ustedes van a elegir a una persona, a una secretaria, usen rosa. Si van a elegir a un vigilante y ven de que pasa mucho tiempo parado o en posturas que no son naturales y le quieren evaluar la ergonomía, a ese vigilante aplíquenle REVA. ¿De acuerdo? Bien. Me disculpo por las desconexiones que tuve a lo largo de la sesión.
De este método, yo diría que lo más difícil tal vez es hacer las mediciones angulares, pero la clave es saber dónde poner el transportador o con qué hacer la referencia, ¿va? Con la perpendicular, el cuello con la espalda, el antebrazo con la espalda, no, perdón, el brazo con la espalda, sí, el antebrazo con el brazo. Entonces ahí está la clave. Si ustedes saben dónde colocar el transportador, eso se hace rápido, sí. Y si no lo hacen en la laptop, como lo hice yo, sino que lo hacen en una computadora de escritorio con mousepad y lo van a hacer en 3 patadas. Bien, ¿tienen alguna pregunta con respecto del uso de este método o dónde se hacen las mediciones angulares? Todo bien, todo bien. Vaya. Si no, en algún momento no recuerdan y necesitan hacerlo otra vez para su trabajo, siempre recuerden de que aquí cuando se van a la aplicación de métodos y lo hacen desde las otras utilidades Ruler, no el que trae integrado Organiza, sino que lo hacen desde afuera, en la parte inferior aparece el recordatorio de las mediciones angulares. Entonces, esto lo pueden utilizar nuevamente como referencia en caso que lo necesiten. Y si en algún momento van a aplicar este método, recuerden también de que es necesario que a la persona le tomen fotografías de cuerpo completo y varias fotos, o sea, de manera que ustedes lo puedan ver ambos lados del cuerpo, que le puedan ver las piernas y como ya saben, las mediciones angulares que tienen que tomar, las más difíciles suelen ser las mediciones de pierna. Entonces, yo lo que recomiendo es que tomen una foto de cuerpo completo y que tomen una foto solamente del tronco hacia abajo, de los dos lados, ¿verdad? Para poder evaluar bien las rodillas y cuando vayan a tomar la de muñeca, tienen que acercarse para poder evaluar bien este ángulo de aquí, ¿ve? Entonces, como mínimo, tal vez le van a tener que tomar 3 fotos, cuerpo completo, piernas y muñeca. Y ya con eso, eh, ya ustedes pueden hacer todo. ¿Vea? El problema de esto es que si ustedes no toman la cantidad de fotos adecuadas y solo toman una foto de solo un lado o solo de la cintura para arriba, les va a hacer falta información tal cual como nos pasó a nosotros en este ejemplo. O sea, aquí sí es de ir bien preparado. Otra alternativa que también puede ser útil para después recuperar las fotos es mejor tomar un video, manteniendo quizás unos 15 segundos la cámara en cada posición o cada ángulo desde el que le van a tomar su video y luego pues ya más tranquilamente ya ustedes hacer las capturas de pantalla que necesiten para poder hacer las mediciones, siempre tomando video de cuerpo completo, video de torso hacia abajo y un video cercano de tal manera que ustedes le puedan ver las muñecas y de preferencia que se las tomen en una vista lateral, así como está aquí, para que ustedes puedan hacer perfectamente luego las mediciones angulares. En rosa, esa es otra ventaja, rosa no necesita ese detalle. Rosa, con tal de que ustedes puedan hacer algunas mediciones básicas de distancia del asiento hacia la pierna, de distancia de la vista hacia la pantalla, es suficiente. El método Rosa es mucho más fácil que aplicar que este, pero tiene la limitante de que es exclusivo para oficinas. O sea, el método Rosa no me lo pueden aplicar para un operario, por ejemplo. Entonces, por eso es importante saber esos detalles antes de elegir. La ergonomía no se puede evaluar de manera apreciativa. O sea, yo no puedo ir a un puesto y simplemente por cómo medio lo veo, decir, ah, tiene riesgo bajo, medio alto. Eso no se puede. O sea, la ergonomía es una de los, esto es una rama específica de la higiene y seguridad ocupacional. O sea, hay maestrías enteras para dedicarse al estudio de esto y cursos especializados también. Entonces, si vamos a hacer una evaluación ergonómica, sí tenemos que tener tiempo y paciencia porque sí tiene sus detalles. Pues no, no es que solo voy a ir a ver y según lo que medio vea le voy a poner medio. No, hay que tener su tiempo y saber elegir el método adecuado según el tipo de puesto y el factor que está presente en el puesto. ¿De acuerdo? Ok. Vaya, nos vamos a quedar entonces hasta aquí, chicos. El día miércoles vamos a tener clases normales. Lo que yo les voy a pedir tal vez para ese día, ¿verdad? Sí, gracias por los corazones, es que traten de tomarse, pídanle a algún amigo de ustedes o tómenle a algún compañero una fotografía en un pupitre y traten de tomarle la fotografía de lado, de ambos lados, para que podamos hacer otro ejemplo con la evaluación.
Yo voy a procurar ver si le puedo tomar alguna foto a alguno de los compañeros de trabajo, pero si ustedes pueden llevar una propia, ideal, ¿verdad? Y pues vamos a practicar. Yo voy a llevarles impreso el formato para que podamos hacer una más y vamos a ver el método de ecuación de carga NIOSH también para evaluación de manejo manual de cargas. El miércoles espero tener ya calificados sus exámenes, entonces ese día también pues voy a dar revisiones en caso que alguno de ustedes lo necesite y si no pueden asistir a la clase por fuerza mayor o lo que sea, o si sigue lloviendo y las cancelan, que pues puede ser, tendríamos siempre las sesiones de revisiones de manera diferida. O sea, usted no puede llegar el miércoles, me escribe y yo con gusto por correo le puedo dar la revisión, no se preocupe. Eso sí, las revisiones tendríamos que darlas a más tardar esta semana para que las podamos reflejar sin problemas después y no me estén, porque a veces se pone un poco delicado el decanato con eso. Entonces, solo estar pendientes, por favor, y si no pueden miércoles, me escriben y yo con gusto se las doy otro día esta semana. Vaya, pues chicos, les deseo entonces una feliz noche. De nuevo, disculpas por los problemas técnicos que tuve. Espero que estén bien y nos vemos entonces el miércoles. Cuídense. Hasta la próxima. Buenas noches, gracias. Adiós, Mario. Cuídense, que estén bien. Feliz noche. Chao.